que es la parte un poquito más borrosa. No es tan complicada en sí, pero en realidad hay más factores, más cosas sí. Entonces, la tomografía lo que puede ver es cualquier tipo de estructura del ser humano, de la cabeza hasta la cabeza. Entonces, dentro del sílabo de los temas está tomografía de cráneo, de cabeza, hay tomografía de tórax, pero hay tomografía de abdomen. También hay un eléctrico un poco. Y de ahí viene la relación. Entonces, el tema de hoy es inflación anatómica de estudios de tomografía de la cabeza. Entonces, para esto es importante nosotros reconocer y saber la anatomía es fundamental. Nosotros vamos a poder decir que tal estructura está dañada o tal estructura tiene una lesión congénita o no lo sé. Nosotros tenemos que reconocer, no solamente desde la capa superficial, que son las capas del cuero cabelludo, los músculos de la cabeza, los huesos, las estructuras meningias y el encéfalo propiamente dicho, ¿no? Que cuentan con el cerebro, el sistema ventricular, la irrigación arterial y drenaje venoso. Eso es importante conocer, necesito saber. Vamos a hacer un pequeño literatura de anatomía, todo muy fundamental para que después lo veamos en imágenes y podamos reconocer ciertas estructuras, ¿no? Entonces, la capa del cuero cabelludo hay que saberlo un poquito solamente para recordar. Es la piel, la parte más superficial, el tejido conectivo, el tejido neurótico, el tejido alveolar laxo, el tejido un poco más profundo, el periósteo, ¿no? Entonces, entre el periósteo y el tejido alveolar laxo es generalmente lo que cuando hay lesiones y traumatismos, lo que se presenta son los hematomas subclavianos, ¿no? Cuando han visto alguna vez, alguien sabe golpear la cabeza y un tremendo hematoma, si es superficial, es un hematoma subclavial, si está extraparenquimal, o sea, fuera del cerebro, ¿ya? Como un denominado de Chinchón o golpe, ¿no? Entonces, ese es un hematoma subclavial, generalmente se presenta así. Ahora, si este paciente tiene un traumatismo muy severo, ¿cómo saber si ese hematoma es superficial o de repente es un hematoma intraparenquimal profundo? La única forma de saber es con una tomografía. Pero por lo que se puede ver, de repente está hinchado. Entonces, nosotros podemos distinguir. Entonces, pueden existir dos entidades, como le he dicho, un hematoma subgaleal que es superficial, o sea, extraóseo, y un hematoma epidural, ¿no? Epidural o intraparenquimal, ¿no? Epidural básicamente. O sea, dentro de la bóveda craneal, o sea, de la estructura ósea, ¿ya? Entonces, ¿cómo saber nosotros de afuera, así nomás, visualmente viendo al paciente no podemos saber? Tendríamos que hacer una tomografía para poder ver si hay daño dentro del cerebro, ¿no? Entonces, los músculos de la cabeza son visibles básicamente la parte temporal y la parte óptico frontal, ¿no? El vientre frontal, la área pomirótica y el vientre occipital. Básicamente se puede observar en estas regiones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas lesiones que se podrían notar por tomografía, la estructura temporal, la parte frontal y la parte occipital. Básicamente eso. Otra estructura ya es un poco complicado, difícil ver la parte muscular, porque son muy delgadas. Y también es importante saber también los huesos del cráneo, ¿no? Los huesos del cráneo. Este es un corte, esta es la base del cráneo, la base del cráneo, donde podemos ver una parte de la región frontal, estenoides, las regiones temporales, la región occipital y por arriba, por la parte más superior, la región parietal, ¿no? Entonces nosotros también podemos por tomografía distinguir lesiones, traumatismos, fracturas óseas del cráneo. También otro sector importante para recordar es las meninges, ¿no? Como la dura madre y la tía madre, ¿no? La meninge actúa como continente y limita estructuras, ¿no? Y básicamente acá, cuando hay lesiones de meninges, hay lo que es un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? La meningitis, ya sea viral, ya sea estreptocócica, no sé, puede ser bacteriana, fúngica o viral, ¿no? Entonces la meninge es importante porque permite el paso del mesencéfalo, separa los hemisferios del cerebelo, separa el cerebelo de los hemisferios cerebrales, permite el paso del fallo de hipófisis y separa los hemisferios cerebrales. O sea, cumple un rol de acuerdo a su estructura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una lectura de una tomografía cerebral, nosotros básicamente lo dividimos o lo que llamamos tienda cerebelosa, o sea, en región supratentorial o región infratentorial, lo dividimos así. ¿Por qué? Es una división más estructural que anatómica, ¿no? ¿Quiénes comprenden las estructuras supratentoriales? El prosencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo. Y las infratentoriales están dentro de ellas, están el cerebelo,
la protuberancia del bulbo y la médula. ¿No? Entonces, cuando nosotros describimos, hacemos un análisis de cierta lesión a nivel de tomografía cerebral, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en una lesión en el bulbo raquídeo o en la médula espinal o la protuberancia, entonces es una región o es una lesión a nivel infratentorial. Lo que sí, ¿no? Puede estar ubicado infratentorial o supratentorial, básicamente. ¿Quiénes componen eso? ¿Ya? Este es un corte coronal, o sea, así de frente coronal, ¿ya? Anatómico de un esquema de la parte cerebral y la parte extra cerebral también ósea, ¿ya? Donde podemos visualizar distintas estructuras, ¿no? Acá tenemos el hueso, ¿no? La calota neurótica, bueno, acá esta parte. Las estructuras más internas como la meninge, por ejemplo, la dura madre parietal y la dura madre visceral, ¿no? Entre la dura madre parietal y la dura madre visceral pueden existir lesiones, que acá no se ve, pero puede haber lesiones como los hematomas epidurales. ¿Por qué? Por una ruptura o una lesión de la arteria epidurial. El hematoma subdural, por ejemplo, si se presenta un hematoma subdural, va a estar dada entre la dura madre visceral y el aracnoides, ¿no? Y el espacio subaracnoideo, ¿ya? Donde circula el líquido cefalorraquídeo, está dado entre el aracnoides y la vía madre. Esas cositas de repente para anatomía no estamos viendo un poquito. Cuando ocurre una hemorragia subaracnoidea, pues se llama hemorragia subaracnoidea, es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como luego ustedes preguntan, ¿no? Un hematoma subdural se da entre ¿qué tipo de meninge es? Entre la aracnoides y la vía madre. Un hematoma, no, todo hematoma en ese nivel tiene que extraerse. Se hace una craneotomía de comprensiva, así se llama, ¿ya? Abren el cráneo, abren la tapa del cerebro. Como anécdota, una vez me tocó a mí, cuando era interno, el hospital no tenía residente de neurocirugía y hacíamos los internos, íbamos al sorteo, ¿no? Entonces también era un grupo sorteo, entonces y yo era el que tenía que ayudar y hacer como médico que saliste igualito. Entonces, claro, estaba guiado por un consejero. ¿Qué hicimos? Había un joven, creo que tenía 20 años nada más, sufrió un traumatismo por ausencia de tránsito, tenía hundido el cráneo, entonces había un hematoma. Entonces, ¿qué es eso? Craneotomía descomprensiva. Hacen un corte, sacaban un cuadrado del cráneo, o sea, del hueso. Hacen un corte, ponen ahí como un taladro pequeño, hacen unos puntos, y por ahí pasa como una especie de una sierra, pero es como una especie de alambre. Por un puede pasar por el otro y cortan, así cortan, sale todo y ahí se ve la meninge. Y la meninge se ve todo el hematoma, el coágulo que está ahí. Y necesitan sacar ese corte, eso se llama craneotomía descomprensiva. Tienen que sacar el corte, ya sea epidural, subdural, ¿no? En el hemorragia subaracnoidea ya no tanto, porque ahí ya circula el líquido, ¿ves? Se va por acá. Ya el manejo es distinto, ¿ya? Cuando es al lado del hueso, sí. Se mete este nivel, ¿ya? Eso se llama en el epidural o en el subdural. Pero en el hemorragia subaracnoidea no, porque ya circula por todo y la sangre se va por todo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito, por ejemplo, acá de una hemorragia subaracnoidea, ¿no? ¿Dónde está la sangre? Entre aracnoides y la vía madre, ¿no? Por ahí va a circular, ¿ya? Tenemos una hemorragia epidural que está entre la dura madre, ¿ya? La dura madre y el cráneo, el hueso, ¿eh? Y una hemorragia subdural está entre el aracnoides y la dura madre, ¿eh? Cada uno, donde está ubicado, va a tener su nombre de acuerdo a la estructura del meninquito o la estructura ósea, ¿ya? Entonces, en estos casos de acá es craneotomía descomprensiva, ¿ya? Bueno, en este no, en este caso sí, pero también existe la hemorragia intraparenquimal, o sea, dentro del cerebro, ¿ya? También, no solamente la meninge a nivel de meninge, sino dentro del cerebro también puede ser. En estos casos el manejo también es distinto. El encéfalo, ya la parte fundamental, por ejemplo, está el cerebro propiamente dicho, ¿no? Compuesto por su encéfalo, que son los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, el encéfalo, el tronco encefálico que está estructurado por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿no? El encéfalo es una parte del sistema nervioso central, ¿no? Como ustedes saben, el sistema nervioso central se compone de... Se pregunta el tipo de medicina. Así sencillo, ¿ya? Profe, por favor, tengo esta pregunta.
¿Ya? Entonces, eso ustedes ya. Entonces, esta es la estructura. Generalmente acá, en esta estructura donde se va a ver múltiples lesiones. Realmente uno revisa esta estructura. ¿Ya? Múltiples lesiones tanto tumorales, metastáticos, infecciosos, ¿no? Entonces, también es importante reconocer para recordar las involuciones. Las involuciones, por ejemplo, del círculo central como de Ronaldo, que es la circunvolución que va a separar el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿no? Y también el surco lateral del círculo, ¿no? Que también va a separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Ya? Que eso también se van a ver esas circunvoluciones en el corte topográfico se va a poder visualizar, ¿no? Acá tenemos un corte anatómico sagital, que es un corte sagital, o sea, lateral, ¿ya? Donde podemos ver las distintas estructuras, ¿no? Entonces nosotros anatómicamente reconociendo esto, tomográficamente lo vamos a poder visualizar. Si va a existir algún tipo de lesión a nivel cerebroso, a nivel del bulbo, de la médula, o a nivel del cuerpo calloso, no sé, o a nivel de los ventrículos laterales, o los ventrículos tercero o cuarto ventrículo. Nosotros podemos identificar siempre y cuando podemos reconocer las estructuras anatómicas, ¿no? Acá tenemos un corte, por ejemplo, de una estructura anatómica, es un corte axial, ¿no? Donde podemos ver las distintas estructuras, ¿no? La sustancia blanca, la sustancia gris, los ventrículos laterales, por ejemplo, la parte superior, los plexos coroideos, podemos ver, por ejemplo, distintas estructuras, la cabeza del núcleo caudado. Esto, tomográficamente, tiene densidades distintas, la sustancia gris, la cabeza del núcleo, se nota incluso en la densidad, es más hipodenso, el otro más interdenso. O sea, yo puedo distinguir algunas estructuras, ya lo vamos a visualizar. Entonces, nosotros vamos a poder distinguir ciertas estructuras, en algunos casos, algunas lesiones que van a comprometer no solamente el núcleo caudado, no solamente la cabeza, o estructuras como la cápsula interna o los ventrículos, por ejemplo. Nosotros vamos a poder dilucidar o ver, por ejemplo, uno de los espejuelos cuando los ventrículos están bien dilatados. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de un corte coronal, por ejemplo, de las distintas estructuras. No podemos ver el tálamo, ¿no? El brazo posterior de la cápsula interna, este nivel, ¿no? Podemos ver acá el cuerpo del núcleo caudado, por ejemplo, el tronco del cuerpo calloso. O sea, más o menos, si nosotros tenemos una idea dónde están ubicadas ciertas estructuras, tomográficamente nosotros vamos a poder reconocer. Pero más que reconocer, podemos saber que esa lesión está dañando cierta estructura. Si está dañando el tronco del cuerpo calloso, si está dañando el tálamo, si está dañando lo que es la cápsula interna, ¿no? O o cualquier otra estructura. Si nosotros reconocemos anatómicamente, nos podemos decir esta lesión, esta tumoración, este impacto, o este hematoma, esta hemorragia, está comprometiendo tal cosa. Y como ustedes saben, por neurología, o bueno, por anatomía del sistema nervioso, cada estructura tiene relación con cada, o sea, más o menos, la estructura, las extremidades están dominadas por el sistema nervioso, ¿no? Si yo sé que en la parte frontal hay un daño en el nivel frontal, de repente el miembro superior hay, ¿no? una parencia, una disminución. ¿Por qué? Porque hay una hematoma a nivel superior, ¿no? Entonces yo voy a... Este es un corte axial también del esquema, donde podemos distinguir que un corte más inferior, podemos ver el tálamo, podemos ver la cápsula interna, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada estructura tiene una función en el cuerpo humano, una función. Si hay daño de este nivel, puede haber daño de la función de la estructura de las extremidades, ¿no? También es importante el sistema de irrigación arterial. Reconocer, por ejemplo, este de acá es el polígono de Willis, ¿no? Donde salen las distintas estructuras como la arteria cerebral media, la arteria cerebrosa posterior, la arteria basilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay un daño a este nivel de estas estructuras, ya sea por un aneurisma, podemos reconocer el aneurisma, podemos reconocer el émbolo que puede llegar a este nivel, aterosclerosis, por ejemplo, puede haber no solamente accidente cerebrovascular como un traumatismo cerebral, sino también por una isquemia cerebral, no lo podemos identificar. Y cada estructura de los vasos va a irrigar cierta región. Por eso que nosotros sabemos si hay un daño de una estructura en la arteria cerebral media, sabemos que va a haber un daño a nivel temporal, ¿ya? Entonces cada estructura ya es más anatómico, ¿no?
sabemos que cada estructura de cada vaso arterial irriga cierta región, y cierta región tiene dominancia cierta estructura o cada extremidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la arteria cerebral media, que me va a dar muchas ramas. Estas ramas son las arterias arteriolaterales o lenticulares, por ejemplo. Cuando existe isquemia o aterosclerosis hay infartos cerebrales o microinfartos cerebrales. Por eso es que el paciente, cuando llega a la emergencia, muchas veces llega por un déficit y a veces temporal nada más, que sea un accidente transitorio. Pasa. Ya, por ejemplo, a veces el paciente que tiene una trombosis acá, o una isquemia, una pequeña isquemia de una pequeña rama finita, el paciente llega porque no puede hablar, amanece y no habla, pero del habla, la cara se le cae, la lengua, ¿no? La lengua, la cara, todo. Pasan las horas y mejora. ¿Por qué? Porque son pequeños vacíos, los recuperan con los otros vasos arteriales. Pero si hay un compromiso de una arteria grande, obviamente hay parálisis facial y de medio cuerpo. Dependiendo del grado y el tamaño de la arteria de compromiso, se va a dar. Y eso por tomografía yo lo puedo visualizar. Y a veces cuando son vasos muy pequeños, como arteriolas por ejemplo, se puede notar una discreta lesión ahí, y a las horas, o a las 24 horas se hace una nueva tomografía para visualizar eso. ¿Por qué? Porque son bien superficiales. El sistema venoso también es importante cuando existe lesiones a ese nivel del sistema nervioso, dolor acelerado, todo es importantísimo, ¿no? Acá tenemos los ventrículos laterales, el tercer y cuarto ventrículo. El sistema ventricular también es importante. ¿Por qué? A nivel del sistema ventricular, también hay bastante patología, ¿no? Generalmente, los recién nacidos en minutos nacen con hidrocefalia muchas veces, ya sea por distintas causas, infecciosas, congénitos, ¿ya? Entonces nosotros por tomografía vamos a poder identificar eso. ¿Qué tipo de hidrocefalia es comunicante, no comunicante? Y el grado de hidrocefalia. Ahora, en pacientes adultos también puede haber hidrocefalia, ya sea por obstrucción de algo o por un proceso infeccioso que se taponea y comienza a aumentar el volumen de los ventrículos. Es importante. Entonces nosotros tenemos que reconocer no solamente la estructura anatómica, sino también el sistema venoso y arterial para saber el componente de daño que usted puede generar y para nosotros visualizar qué estructuras pueden estar comprometidas. Entonces vamos a ir a la tomografía en sí, tomografía centralizada. Como bien sabemos, su estudio es en base a reconstrucciones, se va a reconstruir las imágenes y se hace un análisis de los tejidos, ¿ya? Y la escala que se debe medir es en unidades Hampton, siempre unidades Hampton, tantas unidades Hampton. Como digo, si quiero ver sangre, quiero ver tumor, quiero ver lesión, tantas unidades Hampton tiene, yo voy a poder solicitar así, ¿no? La tomografía computarizada, como les mencioné, es en base al movimiento combinado del tubo, y eso nos va a generar una información para luego ser procesada por el ordenador y podemos observar las imágenes, ¿no? Y no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de cualquier parte del sistema, ¿no? Entonces, importante reconocer, para una tomografía de cráneo se requiere la preparación previa. Por ejemplo, el paciente tiene que estar, no se tiene que movilizar, ¿no? ¿Ya? Evitar el estudio que salga rotado, que se muevan las imágenes, ¿no? Retirar los objetos metálicos, joyas, y la duración básicamente entre 5 y 10 minutos, es corto, no es muy largo, ¿no? Ahora, indicaciones, ¿por qué uno saca una tomografía? No es lo que me duele la cabeza hoy día, ya, de frente tomografía, no es así, ¿ya? ¿Por qué? Tiene que haber, generalmente se hace cuando hay déficit neurológico, o sea, pérdida de estado de conciencia, porque pacientes que pierden la conciencia por más o menos, ¿no? Minutos o horas incluso, sensibilidad, motilidad, disminución de motilidad, ya sea focalizado o generalizado. Por ejemplo, una hemiparesia, como dicen, ¿no? Una hemiparesia, una lesión que al día siguiente se levanta y no puede tener sensibilidad en la cara, no puede incluso hablar, se llama bizarra, ¿ya? O no puede movilizar el brazo o la pierna. En esos casos se saca una tomografía pensando primero en un accidente cerebrovascular o de repente puede haber una masa que se está expandiendo en un tumor y que está causando esa lesión. Estudio de lesión, por ejemplo, en traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, ¿no? Paciente que tiene accidente de tránsito es lo más común, ¿no? Un TEC, traumatismo encefalocraneano, el paciente a veces pierde la conciencia por más de 5 minutos, ¿no? Se tiene que ver. Altamente sensible para detectar hemorragias, ¿no?
enfermedades cerebrovasculares, hemorragia subaracnoidea y espalda, por ejemplo, como estudios de control, sobre todo esa anomalía congénita. Estudios de control que se hacen posteriores, cuando hay un hallazgo congénito, generalmente se hacen estudios posteriores. Y también se estudia mediante contraste. ¿Por qué se aplica contraste a nivel celular? Para poder nosotros identificar neuroinfecciones, por ejemplo. Hay infecciones que captan contraste, por ejemplo. ¿Ya? Hay el contraste bueno para detectar tumores, hay tumores captadores de contraste. Si una lesión va a estar ahí, cuando se aplica contraste por el nivel de intravenoso, ya ese contraste se va a captar, se va a agarrar a la lesión. Entonces yo en la tomografía puedo detectar de qué tamaño es ese tipo de lesión. ¿Ya? Y también esclerosis múltiples, ya son tomografías de utilizar. La descripción de los signos tomográficos, como yo les mencioné así, lo importante es ver si esa imagen es hiperdensa, o sea, tejido con alto grado de atenuación, o sea, el hueso, el contraste, por ejemplo, se ve blanco. ¿No? Si el tejido es hipodenso, el tejido que tiene bajo grado de atenuación, el aire, la grasa, se ve un poco más oscuro. ¿Ya? O si es isodenso, por ejemplo. Ya, isodenso es una lesión igual al órgano que se encuentra, más o menos en término medio, ¿ya? Ni tan oscuro ni tan blanco, ¿ya? Isodenso. O sea, es una señal intermedia. Entonces nosotros tenemos que saber que la densidad del hueso es hiperdenso, o sea, blanco, del aire es negro, por ejemplo. La densidad de la masa tiene las escalas de grises más o menos intermedia. La densidad del líquido, por ejemplo, sin contraste es negro, ¿ya? Oscuro. Y con contraste es hiperdenso. ¿Por qué? El contraste hace que, como para ver captación, se pone blanco. El contraste es un líquido blanco, ¿ya? Y se va a ver blanco, hiperdenso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta las unidades de Hanke, o sea, la estructura está basada en unidades Hanke, ¿ya? Por ejemplo, el hueso compacto mide 1000 unidades Hanke. La sangre coagulada, yo puedo saber si esa sangre si está coagulada, si está líquida, si recibe sangre, si es crónico. Entonces yo puedo saber, no, ese accidente, por eso es importante. El que hace tomografía dice, no, este tiene más de 24 horas, este ya tiene ya 72 horas. ¿Por qué? Porque la sangre coagulada puede ser coagulada ya por más tiempo, mayor densidad. Ya, la sangre fresca, por ejemplo, por así decirlo, tiene 12. Esa es la diferencia. Yo puedo diferenciar eso. Por eso sirve para los que son médicos legistas y saben un poquito de tomografía, les puede servir eso. No, este accidente le pasó hace poco. O es crónico, ya tiene más de 72 horas. ¿No? Entonces, ambos son sangre, pero dependiendo de la evolución en el tiempo, yo puedo saber de acuerdo a sus unidades. ¿Ya? El sistema cerebral gris entre 36 y 46, la sustancia blanca entre 22 y 32. ¿Ya? El agua es 0, siempre es 0. La grasa puede ser negativa, puede ser 80, 100 más o menos. ¿Ya? Y el aire es totalmente negativo. Todo lo contrario al hueso. Entonces yo, conociendo los unidades de Hanke, voy a saber qué tipo de tejido. Entonces, los cortes más o menos son cortes milimétricos, ya así va. ¿Ve? Desde la parte superficial de la parietal, que es la parte superior, voy cortando, haciéndolo. Cada corte me va a dar información de qué estructura estoy cortando. ¿No? A este nivel estará el cerebelo, el tronco, el bulbo, los árboles, ¿ya? Así. Mientras el corte sea más fino, mejor voy a verlo así. Entonces, como le dije, yo puedo visualizar distintas patologías de distintas estructuras que me van a ayudar a reconocer, ¿no? El hueso blanco, el cerebro gris, el aire negro, la sangre brillante, cuando tiene alta atenuación, la grasa es oscura, el agua es negra, el tumor más o menos oscuro o intermedio, dependiendo del tipo de tumor. Entonces, los cortes en anatomía cerebral en una tomografía pueden ser axiales, sagittales o coronares, ¿no? Los axiales son este tipo, ¿no? Es perpendicular al eje longitudinal. Sí. Entonces, un corte axial a nivel casi frontal, yo puedo ver los globos oculares, por ejemplo, puedo ver el cerebelo, ¿no? Y acá me permite ver lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Ya es en la parte. Puedo tener un corte sagital, por ejemplo. Puedo ver el globo ocular, puedo ver algunas circunvoluciones, por ejemplo, ¿no? Puedo ver algunas cisuras, ¿ya? El cerebelo a este nivel. O sea, yo puedo reconocer esta estructura dependiendo del corte, ¿no? Y los cortes longitudinales son dependiendo de qué nivel yo hago el corte, a nivel medio, a nivel lateral, ¿no? Es el izquierdo o derecho. ¿Ya? El
el otro corte es el corte coronal, o sea, así de frente, coronal. Coronal se abre la frente, puede ver algunas circunvoluciones, algunas estructuras, por ejemplo, ¿no? Como el seno maxilar, por ejemplo. Por ejemplo, estos cortes se hacen para ver lesiones del seno maxilar, ¿no? Sinusitis, el corte coronal. Entonces, cuando hago yo el análisis para ver una tomografía axial computarizada del cerebro, yo tengo que ver los distintos cortes, ya sea axial, coronal, para ver de dónde abarca la lesión, dónde está ubicado, de qué órgano, o sea, qué estructuras del cerebro están comprometiendo, cuánto mide y todo eso. Entonces, dependiendo del corte, yo voy a hacer un análisis de toda la estructura, de la parte parietal, de la parte más arriba, hasta la parte de la base del cráneo, ¿no? Entonces, yo puedo analizar y puedo distinguir las estructuras en la boca. Entonces acá tenemos un corte ya por parte superior, vamos a ver de la parte superior hasta la parte inferior. En la parte superior, por ejemplo, podemos distinguir el lóbulo frontal, parte del lóbulo frontal, el semicefrontal, la calota que es el hueso, ¿no? El lóbulo parietal, la sustancia blanca, ¿no? El lóbulo parietal y la sustancia gris. Vamos bajando un poquito, ¿no? Vamos bajando un poquito, todavía podemos ver, y acá puede distinguirse un poquito, quizás el oso, el cerebro, la densidad de la sustancia blanca, que es un poquito más oscura, a diferencia de la densidad de la sustancia gris. La sustancia gris es lo que se ve como blanquito por acá, ¿ven? Un poquito más blanco, ¿ya? Y la sustancia blanca se ve un poquito más oscuro, ¿ven? Más oscuro, ¿ya? Entonces, cuando vemos una lesión a nivel de sustancia blanca o a nivel de la sustancia gris, ¿ya? Entonces, la densidad de la sustancia gris, ¿qué es? ¿Un poco hiperdenso o un poco hipodenso? Un poco más blanquito, ¿no? O sea, un poquito hiperdenso, ¿no? Ligeramente hiperdenso. La sustancia blanca es más hipodenso, ¿ves? Un poquito más oscuro. El seno sagital superior, o sea, conforme vamos haciendo los cortes hasta la parte superior y ya vamos reconociendo, y acá ya se está haciendo un esbozo, por ejemplo, de los ventrículos laterales, ya se va notando en los ventrículos laterales, el espacio subaracnoideo, bueno, la sustancia gris, la sustancia blanca, que es un poquito más oscura, acá ya podemos notar los ventrículos laterales, los plexos coroideos, que no se nota muy bien acá, más bien acá sí se notan los plexos coroideos que están calcificados. Los plexos coroideos se calcifican, es una calcificación fisiológica, se llama así. Eso es normal, ¿no? Entonces acá podemos notar los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, el lóbulo frontal, ya el lóbulo occipital, por ejemplo, ya se va notando acá, ¿no? Acá un poquito los plexos coroideos que están un poco calcificados, que es normal, ¿no? Los ventrículos laterales, el núcleo caudado ya se está visualizando ya en la parte más inferior del núcleo caudado, por ejemplo, lo que vimos en el esquema, y lo podemos utilizar. Acá podemos ver el septum pelúcido, acá ya la cápsula interna, por ejemplo, acá ya en este corte, que podemos notar ya la cápsula interna, está bien pálido, por ejemplo, el plexo coroideo un poquito, el glándula pineal, que podemos notar, el vértice cerebeloso y algunas estructuras. O sea, son estructuras que nosotros anatómicamente podemos distinguir, al grosso modo vamos a poder distinguir. Acá tenemos el cuerpo del caudado, está a este nivel. El cuarto ventrículo que ya se puede visualizar discretamente, el tercer ventrículo, y la comunicación del tercer y el cuarto ventrículo, ¿cómo se llama? La comunicación entre el tercer y el cuarto ventrículo. Ah, puede decir, muy bien. De la cruz delgada. Entonces, acá hay que hacer un poquito de anatomía, de una manera que se vamos a cortar un poquito el corte más superior axial. Podemos ver el frontal, la cresta de Gani, por ejemplo, ¿no? Un poquito el quiasma óptico, la hipófisis ya vamos encontrando acá. El cuarto ventrículo ya se puede notar un poquito mejor. Ver el cerebelo, por ejemplo, acá. Y acá ya vamos, ya estamos hablando un poco del cráneo, de estructura de la base del cráneo, ¿ves? El hueso del esfenoides, podemos notar las cisternas supraciliar, quizás en algunos casos se puede ver la arteria cerebral media, la silla turca, por ejemplo, en este corte axial. Podemos
podemos ver el cuarto ventrículo un poquito, que es anecogénico porque es líquido. La cisterna magna también podemos ver todo lo que es el cerebelo, ambos lóbulos cerebelosos. Entonces ya podemos notar en la base del cráneo ya ciertas estructuras, ¿no? Ya más abajo incluso ya se va perdiendo ya, ¿no? El lóbulo temporal, el parietal, quizás el lóbulo temporal, pero en pequeñas partes, en las últimas partes, ya más inferior. Ya van mayor estructura ósea, el globo ocular, por ejemplo, ¿no? Los músculos del ojo, por ejemplo. Algunas estructuras arteriales como la arteria carótida interna, el músculo temporal, como le dije, se puede ver músculos como el temporal o quizás el occipital, ¿no? El cerebelo ya se está en menor tamaño, se puede ver, el cuarto ventrículo todavía persiste en este nivel. Entonces ya podemos distinguir algunas estructuras y más estructuras óseas ya en la parte más inferior de la base del cráneo, ¿no? Entonces nosotros al reconocer anatómicamente las estructuras, no solamente esquemáticamente, sino también hay que reconocer tomográficamente, ¿no? O sea, no se van a ver tan claritas como están, pero más o menos nos vamos a ubicar. De ciertas estructuras y ciertos parámetros nos vamos a referir y nos podemos ubicar. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, ¿para qué piden generalmente? Como yo les mencioné, lo más común, casi el 50% es por traumatismo encefálico, el trauma encefálico. Se dice que el 10% es traumatismo encefalocraniano, porque generalmente el 10% fallece antes de llegar al hospital. Esas son las estadísticas. Y por eso es importante cuando hay accidente cerebrovascular, hay pérdida de conocimiento de cierta persona, ya hay que pensar en una lesión intraparenquimal. Entonces, de inmediato a veces se le saca tomografía y intrasale si está ahí. ¿Por qué? Porque es estética vital. Entonces, clasificación, mecanismo es no penetrante, ¿no? Solamente por golpes, ¿ya? Alta velocidad, sientes que motores, como dije. Baja velocidad puede ser por una caída también. Hay pacientes que se pueden accidentalmente, se pueden caer, se pueden golpear la cabeza. Penetrante también puede ser por perfil de arma de fuego, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Pues eso puede causar. Puede ser también por perfil de arma de fuego. Y la severidad se clasifica, eso no sé si eso lo van a ver, no sé si lo han visto o escuchado alguna vez, del TEC leve, moderado, severo, dependiendo de la escala de clase. ¿Saben qué le da el rango común? Sí, ¿no? El carioglavo, ¿no? ¿Ya? El carioglavo que va de 3 a 15. ¿Hay clavo cero? No. Ya, ahí está, mira, todos los valores. ¿Qué se evalúa en cada clavo? Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, ¿no? Entonces, eso es lo que le evalúa. Si un paciente viene por accidente traumatismo cerebrovascular y más o menos está discretamente consciente o puede responder algo, le hacen esta evaluación. Si no está consciente, no. Pero si está, entonces le hacen el cálculo de clavo para saber con cuánto de clavo después. Entonces, y cada respuesta que hace, si hace apertura ocular espontánea o se hace en respuesta a la palabra, por ejemplo, tiene un valor. Esos valores van entre 3 a 15, ¿no? Ahorita ustedes con qué grado de clavo están. Le veo durmiendo. No, está bien, está un poco postprandial, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que dejar el clavo, ¿no? Está durmiendo. Le evalúa la respuesta. Yo me acuerdo que mi profesor decía así, ¿no? Cuando éramos internos no podíamos pagar. Estábamos 12 horas. No veíamos la luz, entrábamos 5 de la mañana y nos íbamos 12 de la noche veces. O sea, no veíamos el sol ni la luz, 5 de la mañana es puro pato. ¿Esos puntajes son una persona consciente o consciente? No, cuando la persona es consciente tiene apertura ocular 4, respuesta motora 6 y respuesta verbal 5, hace 15. Si tiene 15, y de ahí dependiendo, ¿no? Si ya no está orientado, desorientado, todo va bajando. Entonces ahí ya lo miento. Entonces el doctor me decía, la única forma de que uno, porque siempre pasa eso, ¿no? No vienen a porque hay trabajos es fuerte, ¿no? Entonces a veces no tienen ni qué hacer. Es todo un año, es un reto, no es una semana. Entonces se cae. Ahora creo que el internado ya es sí paga. Hasta las 4 de la tarde. ¿Ah? 8 horas, ¿no? O 6 horas. Ya, bueno, ahora es suave. El tiempo será recontra fuerte. Y
acuerdo que un compañero decía, y el doctor estaba al día siguiente, lo que pasa es que todos tienen su cama, y el que no viene ese día, y como se llama, ¿quién hace esa evolución? ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién llena las hojas? ¿Quién llega? ¿Quién trae los medicamentos? ¿Quién le evalúa? ¿Quién hace? Es un trabajo. Entonces, cuando pasa que nadie no ha hecho nada, nadie ha hecho nada. Y si tiene 4, 5, 6 años, ¿quién hace ese trabajo? Porque cada uno tenemos lo nuestro. Entonces ahí no puede faltar. Es imposible enfermarse, nada. Entonces, el doctor decía, acá la única forma que pueden faltar, no, ya se ya no creen eso, ¿no? Escala de Glasgow menor de 5. Si tienes escala de Glasgow menor de 5, puedes enfermar. Es el único pretexto. Y así otras cosas. O sea, el escala de Glasgow en realidad es importante. Al inicio, a usted le va a tocar en emergencia. Una vez cuando hagan su internado, le van a mostrar más. Van a hacer el plan de Glasgow. Le va a llegar sí. Hay de todo. Entonces, lesiones de cráneo en la bóveda craneana, ¿ya? O en la base. Puede haber lesiones parálisis del séptimo par, pérdida de visión, un montón de lesiones a nivel craneal, ¿ya? Entonces, los traumatismos craneoencefálicos pueden ser extracerebrales o intracerebrales, ¿no? Como les mencioné anteriormente, los extracerebrales, hematoma sudural, hematoma epidural o hemorragia subaracnoidea, ¿no? Es a nivel benigno, como la parte de la estructura ósea. Y a nivel intracerebral, intraparenquimal, puede haber edema, puede haber contusión o hemorragia intracerebral. Eso es lo que nosotros tenemos que visualizar. Edema es líquido. Un golpe, una contusión puede generar líquidos, edema. ¿Ya? ¿Y cómo voy a notar, doctor, el edema? ¿Cómo se ve? Ahorita vamos a ver. Se pierden las cesuras, los bordes, las cesuras, los contornos ya no se ven tan bien. Ya no se ven tan bien. Acá, por ejemplo, ¿no? Colecciones extraaxiales, ¿no? El hematoma epidural, el hematoma subaracnoideo, que están fuera del sistema parenquimal, fuera del sistema parenquimal, ¿ya? Son extraaxiales. ¿Ya? Hematoma epidural, mira, acá hay un ejemplo de hematoma epidural. ¿Ese es un corte? Así. Así. Claro. ¿Cómo se llama eso? No, axial. Los cortes son axial, coronal, sagital. Nada más. Tres nomás. Ahí está el positivo. ¿Ya? Son tres nomás. Estamos recordando. Acá puede fallar. ¿Ya? No hay problema. Acá pueden fallar. Ya, en el examen ya no hay. ¿Ya? Al corte que es así, también es transversal. Por eso es perpendicular al eje longitudinal. Ese es el concepto. A lo mejor es transversal. Pero lo voy a confundir. Mejor tres cortes nomás. Axial, sagital y coronal. ¿Ya? Sagital es lateral. ¿Ya? Va a ver, no se preocupe, por eso lo estoy repitiendo. Ya la fijas. Profe, que sean solo imágenes, ¿no? ¿Ya? Entonces, la concéntrese también. Entonces, este es un corte axial cerebral donde vemos una lesión hiperdensa, ¿no? Hiperdensa. Imagen hiperdensa, clarito, ¿ah? Imagen hiperdensa y con lente incómoda. O sea, esta imagen tiene dos concavidades, ¿no? Una concavidad interna al cerebro y la otra concavidad al lado del hueso externo, ¿ya? Son dos concavidades, ¿ven? ¿Cómo diferencia eso? Puede llevar a la muerte entre 6 y 8 horas a que no hay traumatología de compresión. Yo le digo, ya, esto puede llevar a la muerte. Si no se trata de esto, lo dejan de repente. Generalmente, yo he visto estos accidentes porque yo hacía mis alumnos en provincia muy lejos y era pues para llegar a un hospital, ya para llegar a conseguir un neurocirujano más difícil, tenía que dejar 8 horas, 4 horas en bote, a caminar 2 horas más, ya es 8 horas. Ya, entonces, y como allá en la selva, toda moto. Entonces, y allá pues no usan casco, hace calor, ¿quién usa casco? Protección, nadie. Entonces, y los accidentes también por montón. Entonces, esos traumatismos intracraneanos ya no pasaban. Esos accidentes ya no pasaban. Prácticamente la muerte se muere. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, de 6 y 8 horas. Cirugía de urgencia, ¿ven? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es un hematoma epidural? Lente de hipócamo y hematoma epidural, ahí cabe, ¿no? Más clarito, ¿no?
¿Compromiso de qué? ¿De qué región? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Frontal será? No, ¿Frontal? parietal. Parietal con un poco temporal. ¿Verdad? ¿El lado izquierdo o derecho? Derecho. Este lado derecho, este lado izquierdo. ¿Ven? Ahí está. ¿Cómo se pide por un punto para abajo? ¿Qué? Ah, pero, presente. ¿Ves? Así no va a venir el examen, ¿ya? Sí, me abría. Sigue durmiendo, sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Imagen hipertensa de borde externo convexo. El externo sí es convexo, pero el borde interno es cóncavo ya. Ya no es ya. El otro es biconvexo. ¿Se dan cuenta? El externo es convexo porque está al lado, ¿no? De convexidad igual que el cráneo. Pero el de acá ya no es convexo, es cóncavo. ¿Ya? Ese es el hematoma sudural. ¿Ves? Es distinto al anterior. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Son lados. ¿Ya? Pues se llama biconvexo. Y esto, ¿ves? Se dan cuenta? Convexo solamente al lado externo, al lado del hueso, y cóncavo es del lado. ¿Ya? Igual que acá. ¿Ven? Entonces, esto cuando hay esta emisión genera efecto de masa. ¿Qué cosa quiere decir el efecto de masa? Va a comprimir la línea media, va a comprimir los ventrículos laterales. ¿Ve cómo se va a un lado? ¿Cómo saber qué lado es izquierdo? ¿Ah? ¿Cómo saber qué lado es? ¿Qué lado? Es que, a ver. Ya, mira, así, para términos prácticos nada más. Este lado, para tu imagen, para lo que ves, va a ser el lado derecho. ¿Por qué? Porque el paciente está al revés. No sé si se dan cuenta. ¿Ya? Si tú giras, parece, no es lo que es. Yo lo tomaba así, porque yo me decía que me confundía. Esta es mi mano izquierda. Entonces, ¿qué lado? Debería ser izquierdo, ¿no? Pero es al revés. Así es. ¿Ya? Sí, sí. Al revés, está mirando. No es el claro en el otro lado de la cabeza. Sí, ¿para dónde están los ojos? Los ojos. Aquí. No, este es un corte superior. O sea, es un corte. Sí, pero ¿dónde estarían los ojos? Más abajo. Más abajo. O sea, este es un corte a nivel de parietal, un poquito más arriba. Sigo haciendo los cortes más abajo. Sí, o sea, suponiendo hacia arriba o hacia abajo. Esa parte, por eso que este es un poco más parietal y temporal, ¿ya? Y un poco frontal incluso, ¿no? Acá, No, o sea, estaría allá o acá. ¿Sí? este es derecho. No, pero no son parte diferencial, o sea que lo están contando así. Sí, pero Yo pienso que cuando te está contando así, pero te estás mirando como que cuando miras la imagen que no pasaría. ¿Y dónde están los ojos, Basti? ¿Arriba o abajo? Me miras No, el blanco estaría abajo. para abajo. ¿Abajo? Seguro que está claro. Abajo. Porque te ya, a ver, en la toma sudural no miren. ¿Ves cómo se ve? Un lado cóncavo, otro convexo, ¿no? Acá. Pero el hematoma, los hematomas, como le dije, en el tiempo también tiene su clasificación. Agudo, subagudo, crónico. El agudo es bien hiperdenso, o sea, sangre fresquita, la sangre fresca, densa, blanca. El subagudo más o menos intermedio, ¿no? Acá. Y el crónico ya es oscuro, ya, más impurento. ¿Se da cuenta? Esto más de 72 horas, más o menos. Más revido. Agudo puede ser hasta las 6 horas, subagudo entre 6 y 48 horas más o menos. ¿Ya? Entonces, pero la forma, ¿ven? ¿Se dan cuenta? La forma no es como, ¿ya? Es un hematoma sudural. ¿Acá qué hematoma pone? Crónico, no, el primero. Ya, pero ¿qué hematoma? El convexo nomás. Ya, el biconvexo. ¿Y eso No, vino. O sea, yo no veo una individual. acá veo una convexidad y acá siempre hay la otra porque está al lado de la social. Es una lesión biconvexa hipericogénica y ¿cómo se llama? Hematoma epidural. Claro, acá no hay convexidad, ¿no? Está así, está metido, es cómodo. ¿Ya? Profe, ¿puede explicar eso de cóncavo y convexo, por favor? Yo la veo igual esa No es igual, ¿ve? Esto no es igual a esto, ¿ve? Convexidad y acá, se llama convexidad, tanto acá como acá.
densidad, pero acá ya no, ya. Es medio hundido, ¿eh? Ya no. ¿Se dan cuenta? Es igual que esto. Esto es un convexo, ¿eh? ¿Ya? Esto ya no. ¿Se dan cuenta? Esto sí es convexo, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Eso es como redondo. ¿Ya? Hemorragia subaracnoidea, como le dije, va por circular. ¿No? Origen frecuente en la tensión de una arteria cortical cerebral cuando pasa la base del cráneo. Ese hemorragia subaracnoidea, jóvenes, va a circular por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Se va a ver así. ¿Cómo voy a notar? A nivel de la línea media, en la estructura donde circula, ya, se va a ver con imágenes hipercogénicas, así, ¿ven? Blancas por todo lado, blancas por todo lado, por la circunvolución, por ello. Así, esa es una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque ocurre, no está, o sea, va a circular a nivel del espacio subaracnoideo. Por eso se entremete en todas las estructuras de las circunvoluciones y todo eso. ¿Ya? Entonces va a haber estructuras hipercogénicas por todos lados, en forma de luchitas. No, siempre blanco. Las hemorragias siempre son blancas. No debería verse nada de esto blanco. Nada, absolutamente nada. Todo gris, todo gris. ¿Ya? Todo gris. Como las que hice los cortes anteriores. Todo gris. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿las manchas hipercogénicas son hematomas? Hiperdensa, no ecogénica. Ya, sí, claro, es sangre generalmente. ¿Ya? Sangre. Si viene un paciente, ¿cómo sabes que es sangre? De repente es ¿no? Si viene un paciente que se cayó de su cama, de un piso así, de golpe, tercer piso, de tránsito, lo que sea, ¿qué es sangre? Que tengo que buscar sangre. No hay otra cosa. Pero si no hubiese ningún tipo de traumatismo de ese nivel, doctor, quizás le mete a la persona en su casa, le da una tomografía y aparece. Puede haber una hemorragia, ¿por qué? Por un humor espontáneo, ¿ya? Puede ver que se rompe un aneurisma. Se rompe el aneurisma, también te da hemorragia subaracnoidea. Se rompe y tengo que pensar eso. Y cuando uno pregunta, a veces el paciente ya viene inconsciente, pregunta al familiar y te va a decir, toda la vida he sufrido dolor de cabeza, migraña también. Ese es un signo, o es engañoso, ¿ya? Migraña, y termina mal, ¿no? Ya, por si acaso tengan cuidado con su migraña, ¿ya? No todo es migraña en la vida, ¿ya? Me duele la cabeza, háganse una tomografía, le descartan eso, ¿no? Háganse una tomografía, ¿ya? No todo es migraña, toman su quilador, ¿no? Están ahí, pasa eso, llega el momento, eso pasaba una vez con un colega que siempre tuvo migraña. Pasa que una vez tuvo su hemorragia subaracnoidea y tenía su aneurisma. ¿Qué cosa es un aneurisma, joven? Levanta la mano. Sin miedo, nomás, estamos conversando. Es una dilatación, ¿ya? De un vaso, de una arteria, ¿ya? Y que puede formar así, una lesión profunda, y eso puede reventar. Claro. Acá tenemos lesiones internas. Por ejemplo, acá tenemos es un edema cerebral. ¿Cómo es eso? Esta es una tomografía, por ejemplo, muy antigua. De tanto cortes, de tercera, cuarta generación, por ejemplo. ¿Ya? Las otras se lo están poniendo. Ya, pero, ¿qué me llama la atención? No se ve nada todavía. No, ¿qué me llama la atención? Entonces, ¿qué me llama la atención? No veo las circunvoluciones, las circunvoluciones. No se ve, así se pierde. Por más que esa es la idea de esta foto, no es una buena foto. Pero las circunvoluciones que hay así, estas, las raíces, ¿no? Eso no se ve, porque un edema se pierde todas las circunvoluciones. No puede diferenciar tanto la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Ya? No puedo. Acá hay, por ejemplo, contusión con hemorragia, ¿ves? Con líquido, con edema y hemorragia, sangrado, dilatación. Y acá es combinado, ¿no? Edema más sangrado, ¿no? Sangre. Entonces, cuando hay una lesión traumática, ya sea por un hematoma epidural o subdural, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente es el hematoma, también hay lesiones adyacentes, ¿no? Que van a generar, por ejemplo, herniaciones en este caso, del cíngulo por debajo del cerebelo, herniaciones del encéfalo, herniaciones de la transtentorial, por ejemplo, herniaciones de la amígdala, del agujero occipital. O sea, genera desplazamiento y terminación de estructura, desplazamiento de los ventrículos
músculo lateral, en la línea media, también hay lesiones. ¿Ya? Entonces todo eso, quitando toda esta lesión, eso regresa. ¿Ya sería cóncavo o convexo? ¿Cómo lo ves tú? Biconvexo. Biconvexo. Acá hay una convexidad y acá hay otra convexidad. ¿Dónde está el otro? Solo es uno convexo. ¿Dónde está la otra convección? Claro, la del cráneo natural, siempre va a haber. Nosotros en el epidural va a haber. Acá es la diferencia. O sea, es biconvexo. Este es biconvexo. ¿Ya? Pero eso es normal. Y vamos a ver No estaría por las puras decir que es convexo. Ya, entonces, vamos a ver la otra parte que es accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. ¿Cuándo ocurre accidente cerebrovascular? Ocurre cuando el flujo sanguíneo, parte de su cerebro, es bloqueado después de unos minutos de las hambrientas células cerebrales, comienzan a morir. O sea, no llega, le cierran el caño, por decirlo así. No hay sangre, no hay flujo, las células necesitan oxígeno, alimento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Eso es un accidente cerebrovascular. Y el accidente cerebrovascular puede ser hemorrágico o isquémico, con dos tipos. ¿Ya? Ya, hemorrágico. Lo más común en hemorrágico es paciente con antecedentes de hipertensión arterial. Nunca sabe, la hipertensión no es así. ¿Ya? Pero en un momento, ¡plum!, se revienta una arteria, accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Antecedentes, viene la emergencia, y siempre la emergencia siempre pasa por triaje y le mide la presión y está con 200, 250, está volando esa presión. Ahora no es de una noche antes, de una semana, de un mes antes. Eso viene de 30, 40, 50 años. Y como no da síntomas, la presión. ¿Cuántos son los presión? ¿De acuerdo? Nadie sabe qué es hipertenso. Está sumando. Termina la carrera, se ha muerto en el residentado, un residente jovencito, 25 años nomás, se murió de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Mucha presión en el internado. No, bueno, ahora no. En esos tiempos. En ese tiempo de presión todo. No era lo mismo, era mi residente. En un momento no vino. Entonces, eso ya siempre está. A la isquemia, por ejemplo, no llega el flujo, aterosclerosis, ya se tiene con el tiempo. Ya, ahorita vamos a ver. Entonces, acá tenemos hace hemorragia. Durante el accidente cerebrovascular hemorrágico, el sangrado es anormal, interrumpe el flujo sanguíneo y todo eso. ¿Ya? Ya. Y generalmente es más notorio y es más grande, la parenquimal, ¿ya? Con edema y sangrado de toxina, no se ve hiperdenso en la irrigación. En cambio, el ACV isquémico no es tan llamativo. Ocurre cuando el vaso sanguíneo irriga sangre al cerebro, resulta bloqueado por un coágulo de sangre o por aterosclerosis de las arterias perforantes, las arterias pequeñitas. Entonces, ¿cómo se ve la lesión? Se ve oscurita. En cambio, el hemorrágico es más hipertenso. En cambio, el isquémico es más oscurito. Porque esto viene con tiempo. El isquémico ya viene por la telecomunicación. No llega, si se bloquea, por ejemplo, la irrigación normal. En cambio, esta no tanto porque no llega, sino revienta, ya sea por la presión arterial. ¿Ya? El isquémico y hemorrágico son distintas, la presentación es distinta. Más severo el hemorrágico. Por eso es que cuando llega un paciente con parálisis total, parcial del medio cuerpo, todo generalmente se piensa en hemorrágicos. Acá hay más pérdida de conciencia. Acá el isquémico no, se levanta, no puede hablar, no mueve un brazo, no siente una pierna, así nomás, pero sí todavía es consciente. Acá muchas veces está pierde la conciencia. Pero, ¿cuál sería entonces la diferencia? No. ¿Esta de esta? Sí, de hemorrágico y isquémico. Para términos prácticos del examen, esto generalmente genera mayor grado de lesión. ¿Se dan cuenta? ¿No? Más sangre activa, más hiperdensa.
Este no, se notan las lesiones más hipodensas, más oscuras, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Lesiones pequeñas, lesiones hipodensas, ¿ven? ¿Se dan cuenta, no? Más oscuritas, ¿ya? Sí. Ya está. Ahora, la causa de esto generalmente es una ruptura aguda de una arteria, ya sea por hipertensión. La causa de esta es una disminución del flujo de la sangre, no cierra el cáncer de a poquito, ya el flujo sanguíneo va a ir gradualmente. Y generalmente son arterias, las arterias colaterales, las penetrantes, la más delgadita, la pequeñita, ¿ya? No es una, y generalmente acá se rompe una arteria un poquito más gruesa, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia. Pregunta, ¿no? Entonces la causa más común de una ACV es la trombosis, o un trombo. La causa más común de ACV en realidad es el isquémico, ¿ya? Más que el hemorragia. El 80% es isquémico y el 20% es isquémico. Esos son las... ¿Por qué? Porque acá están los pacientes fumadores, acá están los pacientes hipodémicos, ¿no? Comida chatarra, no todo eso, alcohol, ¿ya? Todo eso está. Las drogas, alcohol, ya, pregunta siguiente. ¿Perdón? Con el tiempo, esto es con el tiempo. Claro, ese es en el momento. Pero la causa puede ser aguda o puede ser crónica, por ejemplo, una hipertensión arterial mejorada. O sea, la acción de esto, o sea, la enfermedad es en el momento, pero ya se está cocinando hace mucho tiempo, como la presión de muchos años. En un momento llega y revienta, ¿no? O sea, lo que se va a dar es en el momento. En cambio, este no. Esto es como el tanque que yo voy cerrando y a poco el flujo va a llegar a venir. ¿Ya? Entonces, un poquito. Hay pacientes incluso, cuando es leve, amanecen, como le dije, con una parálisis facial o disminuye la sensibilidad y de repente lo recuperan posteriormente, dependiendo del grado del tratamiento. Acá generalmente cuando es hemorrágico, ahí se puede hacer bien. Acá hay más secuelas. A veces ya el paciente ya no puede muy bien, ya no tiene tanta fuerza. Dependiendo, por eso el grado y la cantidad de sangrado del grado, el grupo de la lesión, que no va a ocupar esa lesión, el compromiso. ¿El ácido isquémico puede terminar en ACV hepático? No, el isquémico es así. O sea, no termina, por eso se clasifica el El hemorrágico es sangre, nada más por en el momento. Se revienta la arteria y eso se llama hemorrágico. El isquémico no, por eso tiene su proceso cronológico. Va disminuyendo el flujo, o sea, es como si no llegara la sangre al cerebro. Por eso que la lesión no se ve tan hiperdensa, sino se ve hipodensa. No, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Es como cuando usted, acá abajo tiene el electromagnetito, ¿no? Entonces, en algún momento alguien va y accidentalmente rompe la tubería hemorrágica. Pero en otro momento, como ve ve que ustedes abren mucho tiempo, desperdician el agua, él lo va a cerrar. ¿Por qué? Entonces cada vez, cuando tú abres sale gotita nomás, por eso dice que la barra. Eso es eso. El otro es más. Entonces, podríamos decir que el hemorrágico se puede dar en un accidente de Claro, tránsito. claro. Porque, El hemorrágico se puede dar un accidente de tránsito. porque, o sea, rompe la vena, ¿no? Se puede haber fracturas y, bueno, una arteria que Sí, dice. se puede dar. Claro. Mientras que en el isquémico solamente serían los drogadictos o personas No, o sea, fumadoras. es un Algo así. daño de la arteria, generalmente arterias pequeñas, que se va obstruyendo nada más. Y eso hace que el flujo de sangre para las células cerebrales cada vez es menos. Y en un momento se cierra todo y ya no llega el ¿ya? Una pregunta, doctor. Para la isquemia, un factor de riesgo puede ser la diabetes. Isquémico no. Los factores de riesgo del isquémico, ya vamos a entrar ya. Vamos a ir. Entonces, los factores del isquémico son
Existen otros tipos ya en menor grado, pero lo más común está. Y si es cuando hacen una historia de ese paciente isquémico, le van a encontrar eso en la historia. Ya cuando ustedes tienen una historia clínica, van a saber que un antecedente fumaba tanto sangre, tomaba alcohol, incluso algunos no, incluso triglicéridos altos, colesterol alto, así. ¿Ya? Eso es lo que- ¿Y por qué sale así como que a la continuación del espacio de ¿Ah? No aparece, pero lo que pasa es que casi ya se unen, dependiendo del corte, se puede ver desde el ventrículo lateral, ¿ya? Se puede ver. Sino que está casi cerca, dependiendo del corte, se puede ver cerca. No es una continuación, pero parece que es una continuación. O sea, no son imágenes no más de isquémico. Este es ácido isquémico, oscurito, ¿ven? Oscurito. Tipo denso. Tipo denso. ¿Ya? Esto es imagen hiperdensa, ácido hemorragia. ¿Ya ponen? Eso está determinado. Ya terminé de realizar los exámenes y lamento decirles hay muy buenas notas y hay notas. Pero ¿cómo se llama?